Cada una de las apariciones de Jesús tuvo que ver con levantar el ánimo y mostrarle a cada uno de aquellos seguidores de Jesús que realmente Él era, que Él había hecho la obra y que no había sido en vano. Jesús fue a decirles, che, yo soy, che, yo resucité, che, yo voy a cumplir lo que dije. Vino a decirles, no fue en vano. Algunos pensaron que todo había sido en vano, todo había sido verso. Había sucedido ya otros profetas que habían aparecido años anteriores. Hay una ocasión donde Jesús mismo la menciona, que había habido unos revolucionarios que se levantaron contra los romanos y que hubo una mortandad de algunos de los judíos, pero todas esas revoluciones pasaban y desaparecían. Hubo un momento particular cuando al apóstol Pablo junto con otros lo metieron preso y estaba toda la ciudad revolucionada y uno de los líderes judíos dice, déjelo, no pasa nada, si esto es de Dios, no sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Ahora, si no es de Dios, va a pasar, va a desaparecer. Algunos de ellos pensaban que Jesús iba a desaparecer. Murió, ya no había otra salida, ya no había más ministerio, pero sin embargo el ministerio de Jesús hasta hoy sigue obrando, sigue sanando y sigue restaurando. Jesús era el que tenía que venir, Jesús era el enviado, Jesús es el que te llamó, Jesús es el que te levantó, Jesús es el que te prosperó, Jesús es el que te sanó y el que te sana hoy. Por lo tanto, la misma palabra que Él llevó a sus discípulos en aquel tiempo es la palabra que trae hoy para vos. Yo soy el que había de venir. No es en vano haber seguido. No es en vano servir a Cristo. No es en vano esforzarse. Vas a ver la respuesta de la mano del Señor. Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante, es uno de los momentos más importantes de esta etapa de estos 40 días. Si lo tenemos que decir cronológicamente, esta es la tercera aparición de Jesús. Voy en distinto orden a las otras anteriores, pero esta es la tercera y una de las más importantes. ¿Por qué una de las más importantes? Y porque tenía que ver con una de las personas que se iba a convertir en una de las más importantes dentro de la iglesia que se empezaba a levantar, y esta persona que tenía que ser restaurada es una persona que era una piedra importante en la iglesia de Jesucristo. Se trata del apóstol Pedro. Sí, el mismo al que algunos lo acusaron de traidor, algunos lo acusaron también de incrédulo, el mismo que dijeron que traicionó y que negó a Jesús. Lo curioso, le hago un spoiler y me adelanto a esto, lo curioso es que cuando algunos dicen que Pedro traicionó a Jesús porque él lo negó de palabra, el resto de los discípulos ni siquiera estaban cerca de Jesús como estaba Pedro. Así que si tenemos que decir que Pedro abandonó, los demás, ¿qué es lo que hicieron? Parecen los comentarios que a veces se hacen en esta época con los políticos, que se echan culpas unos a otros sin darse cuenta que todos están metidos en el mismo barco y todos son responsables de la misma situación que estamos viviendo, por ejemplo, ahora. Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Esto se lo expliqué el domingo, qué significaba eso de Dídimo, que era gemelo, y por qué es que Tomás tenía dudas respecto a la resurrección de Jesús. No era tanto por ser incrédulo, sino porque él sabía de engaños, él sabía de confusiones, de ver a una persona y pensar que era otra, porque él tenía un hermano gemelo. Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Este momento, esta expresión de Pedro, el voy a pescar, tiene que ver fundamentalmente con volver a su costumbre, volver a su vida anterior, volver a su viejo Pedro, al viejo andar. Todos aquellos que habían seguido a Jesús, cuando Jesús murió y desapareció, todos volvieron a lo suyo, todos volvieron a su trabajo, todos volvieron a sus enseres, volvieron a meter mano en lo que ellos habían dejado por hacer. Pedro también, junto con los demás, volvió a sus viejas actividades. Pero en esta actitud de Pedro había algo distinto al resto. Pedro había tenido una relación con Jesús distinto a la que habían tenido Tomás y los demás y el resto de los discípulos. Pedro había tenido un
un llamado en forma puntual. No a todo el mundo Jesús le había dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, pues esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículo 16, si lo quiere anotar. No todos habían recibido esa palabra. Jesús había dado esa palabra en forma puntual a Pedro. Y antes de seguir te pregunto, vos que hoy estás bajón, estás medio pinchado, que te sentís deprimido, que estás preocupado por el sueldo, estás preocupado por tu trabajo, por tu economía, tal vez incluso por tu salud, ¿no te habló a vos el Señor en forma puntual y particular? ¿No te llamó para una tarea importante? ¿No te llamó el Señor para un propósito? ¿No te dijo el Señor que te iba a usar para transformar, para bendecir, para hacer luz? ¿No vino el Señor a buscarte, a rescatarte? ¿No te sacó a vos? ¿No te sacó de la droga, de la adicción, del ataque de pánico? ¿No te sacó a vos del medio del barro, de la miseria, del fracaso? ¿No te sacó a vos del oscurantismo, del ocultismo? ¿No te sacó a vos del anonimato, del encierro? ¿No te sacó de un lugar donde pensabas que nunca nadie te iba a sacar? Igualmente que para Pedro, igualmente que Pedro, sos una persona valiosa e importante delante de Jesús. Así como Él detuvo todo por María, así como Él detuvo todo por Tomás, así como Él detuvo todo para venir a hablar a Pedro, del mismo modo el Señor va a hacer lo mismo con vos. Recordá que hasta acá te ayudó y de acá en adelante lo va a seguir haciendo. Dios, dice la Biblia, que Él no es hombre que mienta, no es hijo de hombre que se arrepienta. Dios es fiel. Por sobre todas las cosas, Dios es fiel. Entonces dice, poneme el versículo nuevo, versículo 3, Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, vamos con vos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. En esta secuencia se ve justamente que Pedro tenía una intención oculta. Yo le cuento, le explico. El mar de Tiberias, el que dice anteriormente, que es el mar de Galilea, era un mar que tenía una particularidad especial. Por la posición geográfica y por la formación geológica, por estar entre montes alrededor, por ser un lugar que se hacía como una olla, era habitual que de golpe cuando venían las corrientes y se cruzaban la corriente cálida con la corriente fría, era habitual que en medio del lago de golpe se desatara una tormenta. De golpe. Como pasó en ese caso famoso en que iba Jesús durmiendo en la barca y de golpe se levantó una tormenta y todos se asustaron y Jesús roncaba. Era normal que eso sucediera. Cuando se desataba una tormenta de ese tipo, lo que podía llegar a pasar es que la barca, el bote, se dé vuelta, porque se levantaban vientos fuertes y oleadas fuertes. Entonces, como eso era habitual, ¿sabe cuál era la costumbre de los pescadores de la época bíblica? Salían siempre por lo menos de a dos. Recuerdo, estoy recordando ahora, hace unos años atrás, tomando esta palabra, que empezamos a movernos diciendo que es tiempo de barcas, tiempo de salir de a dos para sostenernos unos a otros, tiempo de empezar a recorrer los lugares de a dos para levantarnos unos a otros. Las barcas salían de a dos, no salían solas, porque corrían peligro de vida, corrían peligro de morir, de perder todo lo suyo, de perder la barca, de perder todo. Entonces, cuando Pedro dice, voy a pescar, un hombre experimentado no era normal que quisiera salir solo. Por eso los demás salen corriendo tras de él y le dicen, vamos nosotros también con vos. Pero Pedro tenía otro propósito en mente, y el propósito que él tenía era volver a encontrarse con el Señor. Pedro había tenido un encuentro especial con el Señor. Y ese encuentro se había dado por primera vez, la vez que él tuvo su manifestación, justamente arriba de un bote, arriba de la barca, pescando en ese mismo lugar. Pedro lo que quiso hacer, me estoy adelantando algunas cosas, pero lo que Pedro quiso hacer fue repetir, generar las mismas situaciones que él había experimentado la primera vez que lo vio, para provocar en el mundo espiritual que se vuelvan a repetir las mismas situaciones. A veces, cuando nosotros tenemos estos bajones provocados por el entorno, por lo que pasa a nuestro alrededor, en vez de bajar la cabeza, en vez de bajar los brazos, lo que tenemos que hacer es volver a generar la misma situación a través de la cual nos encontramos con el Señor.
volver a ser nosotros de la misma manera, tener nosotros la misma condición, estar nosotros en la misma situación en la cual el Señor nos habló. Volver a la misma posición espiritual. Como recuerda el pasaje del siervo de Eliseo que perdió el hacha. Si no me equivoco, Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿puede ser? El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Eso es Segunda Reyes 6:6. Muchas gracias, señor Iván, señor apuntador, señor operador. Hoy ya estamos casi completitos con el equipo de trabajo. Igualmente que ocurrió en esa situación, cuando Eliseo manda que vaya, le pregunta, ¿a dónde se cayó? Mirá, ahí me está diciendo, anda por Segunda de Reyes los primeros capítulos. Si agarra Nico, ya está. ¿A dónde se cayó? Entonces le dice, se cayó en tal lugar, en medio del lago. Y él le dice, arrojá el palo, el mango del hacha, al lugar donde se cayó y ahí vas a ver cómo el hacha vuelve a flotar. Mire, yo no sé qué es más milagro, si encontrar el momento justo donde se había caído o que el hacha empiece a flotar. La cuestión es que el hacha empezó a flotar. Así es lo mismo que hizo Pedro, así es lo que tenemos que hacer nosotros. Volver a generar la situación espiritual del momento en que Dios te habló. ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Cómo estaba tu servicio? ¿Cuál era tu disposición? ¿Cómo estaba tu compromiso cuando Dios te dio la promesa? ¿Cuando Dios te llamó? ¿Cuando Dios te sanó? ¿Cuando Dios te levantó? Tenés que hacer lo mismo que hizo Pedro. Volver a generar la misma situación. Forzá la situación para que eso suceda. A veces uno cree que las oportunidades, uno tiene que sentarse en la puerta, que pasen las oportunidades y agarrarlas. Eso puede ser que sirva, puede ser que funcione si justamente la ves pasar. Pero las oportunidades, señores, usted tiene que generarla. Y si no pasa por la puerta, empiece a forzarla, empiece a inventarla, empiece a provocarla. Provoque la situación que provoque una oportunidad. Como decía parte de la palabra del devocional de esta mañana, y decía la palabra, el caballo se alista para el día de la batalla. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Pero la victoria proviene del Señor, pero el Señor es quien da la victoria. Está muy bueno y yo le decía las dos partes. El Señor es el que da la victoria, no dependas de tu fuerza, depende de Él. Pero el caballo se alista para el día de la batalla. No hay victoria si el caballo estaba durmiendo en medio de la alfalfa. No hay victoria si el caballo estaba atado adentro del establo. Tenés que hacer las dos cosas. Generá la situación, provocá la situación. Si cuando Dios te habló la primera vez, si cuando Dios te levantó, si cuando Dios te llamó, vos tenías determinada relación con Dios, provocá esa relación con Dios. Si vos tenías tanto tiempo de oración o de lectura, volvé a tener ese mismo tiempo. Si vos estabas sirviendo a Dios en determinada área, volvé a servir a Dios en esa área o la que tengas a mano. Provocá la situación. Pedro había recibido una palabra especial, específica de parte de Dios. Pedro había tenido revelación de parte de Dios. Pedro había tenido una ampliación en su entendimiento de parte de Dios. Pedro dijo lo que no dijo todo el resto. Cuando Jesús murió, Pedro dijo esto. No está escrito, se lo estoy inventando yo. Pedro se dijo a sí mismo, esto no puede quedar así. Esto no puede terminar de esta manera. ¿Viste cuando estás mirando una película, o buena o mala? A veces me pasan con las dos, ¿no? Y de golpe tiene esos finales que son espantosos, que vos estás mirando así y que la cosa quedó como sin terminar y de golpe decís, no puede terminar. Pantalla negra, aparecen los títulos, los créditos, no puede terminar. ¿Y qué pasó? Bueno, eso mismo es lo que dijo Pedro. Esto no puede terminar así. Hoy estábamos teniendo... me vieron una noticia sobre una situación particular, puntual, de una persona y esa situación me desestabilizó emocionalmente, porque dije, y luego con la pastora compartimos la misma situación, dije, no puede ser que pase determinada cosa porque Dios le habló a esta persona y le dijo esta cosa. Entonces, no puede ser. Y ahí en medio de la turbación y la pastora se puso a orar por ese tema y esperando y de golpe la cosa se dio vuelta. Cuando Dios trae una palabra, las cosas no cambian, salvo que
vos metas la mano e impidas que Dios obre, salvo que vos trabajes en contrario del plan de Dios. Ay, pero ¿cómo puede ser que fulanito le pasó tal cosa si Dios dijo que lo iba a llevar Dios lo iba a llevar, le voy a inventar una historia para no generar ninguna suspicacia. Dios dijo que lo iba a llevar de misionero a Suiza, está re piola, dice de misionero a Suiza. ¿Y cómo puede ser? Pregunto. ¿Fuiste a estudiar suizo o alemán? ¿Sacaste pasaporte para poder entrar a la Comunidad Europea? ¿Fuiste a preparar para misionero? No, si Dios me dijo que Él me iba a llevar. Si vos no haces las cosas que acompañen lo que Dios quiere hacer, no va a suceder. Puede ser que vos te niegas, que vos frenes el propósito de Dios, pero si vos avanzás en sintonía con el propósito de Dios, lo que Dios dijo se va a cumplir. Leíamos en la lectura de ayer y la lectura de hoy, en el libro de Josué. Todas las promesas que Dios dijo que iba a cumplir, esas se cumplieron. Todas las palabras que Dios dijo que iba a cumplir sobre Israel, esas se cumplieron. Ni una sola, decía la palabra de ayer, ni una sola de las promesas que Dios trajo sobre Israel dejó de cumplirse. Todas se cumplieron. ¿Y por qué Dios va a hacer menos con vos? ¿Por qué Dios no lo va a hacer con vos? Salvo que vos te vayas para atrás. Por lo tanto, cree y provoca la situación. Así como Pedro recibió una palabra, vos también recibiste una palabra. Pedro recibió un llamado, vos también recibiste un llamado. Pedro fue puesto así encima de un propósito. El Señor le dijo, Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, la fe de la declaración de Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Y la fe de la declaración de Pedro era el cimiento sobre el cual toda la iglesia iba a ser fundamentada. Por eso era importante que Pedro meta mano en el arado nuevamente y no vuelva solamente a la pesca. Por eso era importante que Jesús se sentara cara a cara con Pedro y le dijera, che negro, vamos a arreglar las cosas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me negaste? A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde está tu pensamiento? Que Pedro dejara de culparse, de sentirse mal, dejara de aislarse. ¿Sabe que Pedro estaba aislado? No tenía COVID, pero el tipo se aislaba. Cuando fue el momento del aposento alto, dice la Biblia que todos estaban juntos en el aposento alto y Pedro estaba en un rincón. Porque él se sentía culpable de la crucifixión de Jesús. Y él no era culpable de la crucifixión. El culpable de la crucifixión somos todos y nuestro pecado por el cual él vino a morir. Pero dio lugar a que su corazón se cargara. Jesús vino a Pedro para ordenar nuevamente el corazón de Pedro y para ponerlo en funciones. Y es más, el final del capítulo, que no voy a leer esa parte hoy, pero en el final del capítulo Jesús lo pone en funciones. Le dice, encárgate de esto, encárgate de esto, encárgate de esto. Y después de ahí terminaron, fue cada uno para su lado, para su tarea. Sigo leyendo, versículo 3, repito, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto, como estuvimos hablando ya 2 o 3 ocasiones, cuando vos tenés puesta la mirada en tu problema, cuando vos tenés puesta la mirada en el fracaso, cuando vos tenés puesta la mirada en tu propia visión, en tu negocio, cuando vos dijiste, bueno, fue lindo mientras pasó, pero ya se terminó, esto fue lindo servir a Dios, pero esto ya no es para mí. Y cuando estás mirando solamente tu negocio, volvieron a la pesca, ¿no te das cuenta cuando el Señor se aparece delante tuyo y está obrando? Tal vez hoy Dios está parado delante tuyo y está obrando. Tal vez hoy te está llamando. Tal vez hoy te está diciendo, no mires el problema, levántate y salí a proclamar vida. Tal vez hoy te está diciendo, hay una salida para otros que depende de vos. Tal vez te está diciendo, cuando empieces a compartir palabra, se te van a ir esos bajones, esas preocupaciones que tenés. Tal vez vos estás metido en tu problema y no ves que Jesús está obrando, que está cerca tuyo y que te está hablando. Ellos no reconocieron que eran Jesús, no sabían que era Jesús. Versículo 5, y les dijo, y esta palabra nos estuvimos el domingo justamente en esta parte, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Jesús decía en el devocional de ayer
Me encanta esa actitud de Jesús tan astuta. Él suele hablar de esa manera. A veces cuando yo digo esto, uno dice, no, que no es así, y se rasga la vestidura. ¿Cómo decís que Jesús es astuto si astuta es la serpiente? Mire, esos argumentos religiosos, déjelo allá en aquella época, porque eso es una cuestión que no tiene nada que ver con el verdadero Dios y el verdadero Cristo. Jesús actuaba con astucia, Jesús actuaba con inteligencia, Jesús actuaba con ironía, sí señor, Jesús actuaba con ironía. Jesús sabía las palabras que tenía que decir, de qué manera decirlas y cuándo decirlas. Y así como Pedro salió a generar y a provocar el encuentro con Jesús nuevamente, el encuentro con la revelación, del mismo modo Jesús empezó a hacer las mismas cosas. Les llevo un instante, acompáñame Iván, Lucas capítulo 5, versículo 1. Yo no quería volver a este sistema de estar predicando así. No me acostumbro a esta vuelta. No me acostumbro. No. Dios nos dio la iglesia para adorar en la iglesia. En cualquier momento hacemos una revolución acá. Y no sé qué vamos. Algo va a pasar. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oírla. Es el mismo lago que le estoy hablando ahora. Para oír la palabra de Dios. Tiene tres nombres. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Anda más a lo profundo, no te quedes en lo superficial. Eso solito da para una prédica paralela. No te quedes en lo superficial, anda un poco más adentro todavía. Respondiendo Pedro, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Espera que me pasé. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, ¿vio? Que iban de a dos, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ambas, las dos, se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas, me repetí. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8, acá llegaba, lo repetí. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese fue el momento del encuentro. Pedro ya lo conocía a Jesús, pero no había tenido un tete a tete, no había tenido ahí un encuentro personal. Ese fue el encuentro, el momento de la manifestación, el momento de la revelación, el momento sobrenatural, el momento del milagro, el momento donde donde Pedro vio la obra de Jesús, donde Pedro vio que había un mover sobrenatural, donde Pedro vio obrar un milagro. Cayó al piso diciendo, wow, este tipo es Dios. Este tipo es Dios. Eso fue tan fuerte en su interior, tan fuerte, que por eso es que que Pedro dijo, esto no puede quedar así. Por eso es que Jesús, como en aquel momento, le dice, ¿pescaron algo? ¿Tienen algo para comer? ¿No encontraron peces? Volvió nuevamente a la misma situación. Fíjese cómo sigue, ya casi enseguida terminamos, versículo 6, Juan 21, versículo 6, Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar y hallarán. Echen la red a la derecha de la barca y allá van a encontrar.
Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se repitió el mismo patrón, la misma secuencia, la misma situación. Cuando Dios hace algo en tu vida, eso es una muestra de lo mínimo que va a volver a hacer. Cuando Dios hace algo en tu vida, Él no va a hacer menos. Cuando Dios hizo algo en tu vida, nunca se va a ir para atrás. Dios empieza a ponerte en nuevos niveles, en nuevas posiciones. Permanentemente tenemos que estar mirando cómo es ahora, cómo se vive en este piso, cómo se respira en este lugar. Permanentemente tenemos que estar aprendiendo qué es lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Nuevamente el mismo patrón. Y Pedro reconoció esa situación. Pedro se dio cuenta que iba por el buen camino. Cuando empezás a generar las situaciones, tenés que estar atento a las cosas que empiezan a pasar. Cuando empezás a provocar a Dios, tenés que estar atento, porque cuando provocás a Dios, Dios recibe tu provocación. A Dios le gusta que lo provoquen. Dios recibe tu provocación. Fíjese, cuando le dice Dios en Malaquías, cuando le habla al pueblo, pruébenme en esto. A Dios le gusta que lo provoques. Le gusta, y no confunda el provocar con tentar. No confunda el provocar con la mala provocación, el llevarlo a hacer algo malo o el querer hacer algo malo para con Dios. Como cuando dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. No le estoy hablando de ese provocar. Provocarlo a hacer lo bueno, acercarte a Él, llamarlo, endulzar el oído del Señor, llenarlo de adoración. Por eso cuando adoramos, el Señor se empieza a mover, porque fue provocado a descender en medio nuestro, y cuando desciende empieza a repartir gracia y favor. Vuelva a generar la misma situación del día que el Señor le habló por primera vez. Vuelva a provocar la situación del día que se encontró con Él. Voy terminando, repito, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Juan reconoció las mismas palabras. Pedro reconoció el obrar de Jesucristo. Y cuando Pedro reconoció el obrar, se ajustó la ropa, se olvidó de la pesca, se olvidó del barco, se olvidó de que salió a pescar, se olvidó de que habían vuelto otra vez supuestamente y volvió a sus tareas. Se tiró inmediatamente al mar para encontrarse con el Señor. Y me está hablando en este momento el Espíritu de Dios. Me está hablando algo del Señor. Tome esta palabra, anote esta palabra también. Cuando Juan reconoce a Jesús, cuando Pedro se da cuenta que era el mismo patrón y Pedro se da cuenta que era Jesús, Pedro se tira al mar. El mar en la Biblia representa el mundo, el mar en la Biblia representa a la gente, el mar en la Biblia es nuestro estanque en el cual debemos pescar. El mar en la Biblia es la fuente de peces, esa cantidad de peces que rompían la red de los que habían pescado en ese momento. Pedro se tiró al mar, a la gente, para encontrarse con Jesús. La manera de encontrarte con Jesús y restaurar el propósito de Jesús con tu vida, porque cuando se sienta con Jesús, estuvieron un largo tiempo, no dice la Biblia cuánto. Me encantaría haber estado en ese momento, en esa mañana ahí. Me encantaría haber sido mosca, no pescado, porque si no me lo reprendo. Pero me encantaría haber estado ahí en el medio viendo esa conversación. Y primeramente, el tiempo que habrán estado mirándose sin hablar. Estaría Jesús moviendo el pescadito en las brasas. Estaría Pedro ahí esperando a ver que lo retaran. Estaría a ver quién es que decía la primera cosa, quién tiraba la primera palabrita. Hasta que de golpe Jesús empezó a hablar. Siempre los pactos se restauran del cielo a la tierra. Siempre es Jesús el que restaura el pacto con nosotros. Para restaurarte con el propósito del Señor, para restaurar el llamamiento del Señor sobre tu vida, para restaurar tu relación con Él, tenés que tirarte al mar. Con todo lo que eso implica. ¿Avanzar sin mirar las consecuencias?
y empezá a meterte en medio de la gente para llevarle palabra de vida y palabra de salvación. A medida que te vas metiendo en medio de la gente, te vas acercando a encontrarte con el Señor. A medida que te metes en medio de la gente, te vas acercando al propósito de Dios con vos. A medida que te vas metiendo en medio de la gente, volvés a encontrarte con tu significado, con tu identidad. Y podés volver a decir, ahora sé cuál es el propósito de mi vida, ahora entiendo para qué estoy. Voy terminando el pasaje, para no dejarlo ahí como la película que termina en medio de la nada. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. ¿Cuántos son 200 codos? 100 codos son 45 metros, 200 codos son 90 metros. Ahí nomás, estaban a una cuadra apenas de la orilla. No distaban de la tierra sino como 90 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Para qué le pidió pescado? Esta historia, cada vez que yo leo esta historia, es tremenda la historia. Para los demás, decís vos. ¿Y Jesús no podía multiplicar el pescado que tenía en las brasas? La pastora dice que no quería. Bueno, pues. Repito, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pedro se tiró al mar, pero los otros no dicen nada. Obviamente se tiraron atrás de él cuando fueron a llevarle los peces al Señor. Cuando te metes al mar para encontrarte con el Señor, aquello que estaba velado, lo que estaba vedado a tu entendimiento, empieza a ser revelado. Cuando sacaste los ojos de tu situación y de tu condición, cuando sacaste los ojos de tu bajón y tu decepción, entonces empezás a ver a Cristo que se está manifestando a tu vida. Iglesia, por favor, presta atención, toma esta palabra para vos también. Empezá a hacer lo que tenés que hacer para que el Señor se manifieste en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y termino diciendo sencillamente, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entendamos el propósito del Señor en este tiempo. Él vino a Pedro para restaurarlo, un hombre que pensaba que Jesús se había olvidado de él, un hombre que pensaba que Dios lo iba a rechazar. Tírate al mar, involucrate en el trabajo. Dios tiene un plan y un propósito con vos en este tiempo para que muchos otros sean sanados y sean restaurados. En este tiempo en que todos quieren callar a la iglesia, levantá una voz profética, levantá una voz, ya sea a voz en pecho o en las redes, proclamá, publicá, anunciá, declará, decile a todos, es tiempo de salvación. Este es el tiempo y este es el día de la salvación. Así como fue a Pedro, viene Jesús también a tu vida. Serás restaurado, puesto en funciones y el propósito del Señor se manifiesta también en tu vida. Oramos y nos vamos. Terminamos adorando y luego nos despedimos como en cada reunión, preparándonos para la próxima ocasión. Hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre.